Un edificio lleno, como les decía, aquí al lado y aquí también, y venimos de semanas con mucha actividad, que es lo que siempre buscamos. Hoy nos convoca un tema puntual, particular, que es un deseo. Yo les cuento un poco inclusive el antecedente. Antes de que se den todas las manifestaciones por hambre cero, que luego engancha con el arancel cero, había ya una inquietud manifiesta por parte del presidente de qué hacemos para que haya un mayor acompañamiento al estudiante. Nosotros vemos que el arancel es un paso, es un primer paso, pero es un paso que debe ser tal vez acompañado de otras medidas. Así como también el sistema de becas que tenemos es un paso, pero que en sí misma y por sí sola todavía dejan al estudiante con demasiados pendientes en su plan. Entonces nosotros encontramos que hay diferentes esfuerzos de becas. Algunas hacen que sean incompatibles en su postulación unas con otras, es decir, teniendo ya una genere compatibilidad de acceder a otras, pero esto puede no tener sentido a partir de saber cuánto cuesta la educación superior, y que eso nos permita con la evidencia tomar las mejores decisiones. Tienen que estar o no excepcionadas unas de otras, pueden o no complementarse unas con otras, pueden tener diferentes fines. Las becas que brinda el Ejecutivo, las becas que brindan los departamentos y municipios, las becas que brindan las universidades. Pueden tener algunas un contenido más social, otros de excelencia, otros de investigación, otros de complemento, ya sea por movilidad, hospedaje, alimentación. Pueden haber diferentes tipos también de subsidios, tal vez de alimentación, tal vez de transporte, a la par de lo que hoy se tiene dentro del sistema. También nos reunimos como antecedente, les cuento, con estudiantes, con dos grupos. Por una parte, con los estudiantes de centros de estudiantes que invitamos a través de las IES, y por otra parte con aquel grupo de los estudiantes autoconvocados en su momento. Y yo creo que se dieron una serie de aprendizajes. Se habló mucho, por ejemplo, del arancel. El arancel tiene una cobertura relevante, pero no es total. Hay elementos que están por fuera del arancel cero, que igual de alguna manera recargan al estudiante, recargan su proceso, y eso también tiene un peso en esa billetera final del estudiante cada mes, que debe preparar para hacer frente a la educación superior en condiciones. ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa porque también, todavía sin certeza, esperamos que el RUE nos dé el detalle, encontramos que hay una tasa importante de salida del sistema. Es decir, es muy alto el número o la diferencia entre quienes inician año 1 de carrera y quienes obtienen el título. Estamos básicamente 9 de cada 10 se quedaron en algún lugar del camino. Posiblemente esa salida del camino tenga un componente socioeconómico. Es cierto, puede ser un componente socioeconómico del gasto mismo, o puede ser un componente socioeconómico porque encontraron trabajo en el camino que hizo que deban salirse del sistema educativo, o que, pudiendo tener la opción de ambos a la par, han decidido tomar el camino de salida. También sabemos que el sistema de contención social todavía necesita mayor articulación, y que a veces, si se da un enfermo en la familia, rompe todo el equilibrio. Entonces, eso también son puntos que tal vez podamos cuidar y proteger mejor con un sistema más articulado, y que tal vez, dado que
podríamos tener evidencia en mano, nos permita también coordinar mejor con otras instancias del Ejecutivo que tienen otros tipos de proyectos, programas, apoyos de carácter social. Entonces, a partir de eso, nosotros preparamos un cuestionario, ya Meli les va a comentar al respecto, dividido en ítems, pero también en secciones. Queremos validarlo, pero también queremos luego acompañar de preguntas, no como cuestionario, más bien preguntas abiertas de qué tipo de apoyos brinda la universidad para poder tener todo el mapa en la cadena de escenarios donde un ideal sería que las universidades realicen sus procesos y se puedan complementar con otros dentro de una cadena más amplia. Entonces nos vemos todos. Nuestro objetivo, si es que llegamos, es lanzar esta campaña en la próxima semana. Va a venir, la idea es que salga con un vídeo de presidencia, un vídeo del MEC, un vídeo del CONES, un vídeo de universidad pública y universidad privada a la par, todos juntos llamando a el completar este cuestionario. También Meli nos va a conectar aquí con una profesional estadística que nos va a hablar de cuánto necesitamos para que la muestra sea representativa y que efectivamente tenga toda la rigurosidad técnica para poder proyectarlo como una herramienta de política pública. Entonces, sin más introducción, le paso a Melissa el micrófono para comentarnos un poco del detalle, ir repasando y ahí generar las observaciones para también nosotros tener un documento lo más amplio posible. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Melissa Ramírez. Estamos acá acompañando al equipo y presentando esta propuesta de encuesta a estudiantes de educación superior. O sea, en nuestra población estimamos un aproximado de 400.000 estudiantes. En base a eso se van a tomar muestras por departamentos en una cantidad que ya lo va a indicar la técnica estadística para poder dar representatividad a cada región geográfica del país. La encuesta va a ser de alcance nacional y es importante destacar también que socializamos esta propuesta porque necesitamos de la colaboración de todos para poder captar estos datos necesarios para plasmar cuál es la condición actual del estudiante de educación superior en cuanto a costos mensuales que implica su formación superior. Estratégicamente se establecerá este promedio de toma de muestras y el cuestionario lo diseñamos en categorías y subcategorías. Los datos van a ser confidenciales en el marco de que van a estar resguardados por el Viceministerio de Educación Superior. También mencionamos el compromiso de esta gestión de poder colaborar con las mejoras de oportunidades para el estudiante de educación superior y así evitar la deserción masiva o ir apoyando, digamos, en cuanto a las necesidades actuales del estudiante según variables que se va a ir tomando con la encuesta. Bueno, ahí tenemos una proyección que establece un objetivo general, que es la definición de criterios de distribución de todos los incentivos, beneficios que se pueda brindar a través de apoyos económicos a estudiantes. Y tenemos que la garantía del resguardo de datos, la obtención de información, como ya mencionábamos, y que estas variables, este informe final, digamos, lo que va a hacer es captar una investigación nacional para proponer mejoras de políticas públicas de mejores oportunidades para el estudiante de educación superior. Porque es importante socializar con las IES, tanto públicas como privadas,
porque ustedes van a ser nuestros brazos ejecutores en el desarrollo de la captación de esta información. Nosotros necesitamos aterrizar esta encuesta a través de ustedes y de sus direcciones de departamentos que establecen el bienestar estudiantil y poder socializar y captar en una proporción determinada que puede ser solicitada posterior al lanzamiento con todas las guías por los canales formales correspondientes. Bueno, seguidamente voy a presentar el cuestionario en una siguiente proyección. Vemos que tiene 52 ítems, 9 secciones. Las secciones identifican cuáles son los datos necesarios. Necesitamos datos de identificación, datos laborales, datos del entorno familiar, datos del financiamiento de la educación superior, datos de las IES y carrera en la que se encuentra el estudiante que completa la encuesta, sus gastos propios, su movilidad estudiantil, si tiene, si no tiene, vamos a ir viendo después de acuerdo a cada preguntado, las dificultades o obstáculos, si tuvo que abandonar la carrera o qué es lo que le imposibilita tener una proyección de culminar sus estudios superiores, y datos adicionales que puedan colaborar también con nosotros para finalmente entender al estudiante hoy cuál es su condición actual, cuáles son sus prioridades, sus necesidades, y esto según cada región. Cada estudiante tiene una necesidad particular según la región en la que vive, según la carrera que cursa. Entonces, tomar todas estas cuestiones para poder tener, digamos, una radiografía de lo que actualmente el estudiante de educación superior está viviendo. Ahora, los costos que conlleva su formación y otros datos más. Ahora vamos a pasar a proyectar la encuesta. Entonces, lo que sí les pido es, si tienen alguna sugerencia, recomendación de modificación en algún punto o algo que no está establecido dentro de los preguntados, poder referir puntualmente. Y antes de pasar a esto, presidente, yo quiero darle la palabra a Alejandra Layenson, una profesional en estadística que está acompañando este proyecto en cuanto a la toma de variables, de muestras, la representatividad. Entonces, ella está virtual con nosotros. Si le podemos dar la palabra a Alejandra para que pueda manifestar en cómo se va a llevar a cabo la toma de muestras y el análisis posterior de estos datos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Alejandra Nachtenson, soy socióloga especialista en sociología y estadística. Y bueno, como recién me presentó Melissa, voy a estar colaborando en la asesoría metodológica para asegurar la validez de los datos, la representatividad y que, bueno, que se pueda recolectar una muestra que dé cuenta de la población general de estos 400.000 estudiantes que hay en el Paraguay. Como dijo Melissa, se va a solicitar a todos los rectores que hagan llegar el enlace de la encuesta a los estudiantes. Es importante que llegue a la máxima cantidad de estudiantes posibles, porque si nuestra población es de 400.000 estudiantes, todos tienen que tener la misma posibilidad de recibir, o sea, de contestar la encuesta, porque ese es el criterio de aleatoriedad, que asegura que la muestra sea representativa de la población. Luego, nosotros vamos a estratificar la muestra. Significa que vamos a asegurar que determinadas cuestiones estén proporcionalmente en la muestra tal cual figuran, o sea, existen en la realidad. Por ejemplo, vamos a asegurar que el porcentaje de estudiantes de departamentos que tienen mayor instituciones, bueno, no van a ser solamente estudiantes de IES, sino también de formación docente y otra formación que, bueno, ahora si me recuerdo Melissa, pero tenemos que tener todas esas proporciones, las vamos a considerar, la proporcionalidad geográfica, la proporcionalidad de estudiantes de universidades privadas y públicas,
la proporcionalidad de sexos, mujeres y hombres, vamos a tratar de presentarlo también en la muestra, edad, distribución etaria, también las diferentes disciplinas o grandes áreas de estudio. Eso habría que determinar si va a ser por carrera, pero ya creo que sería demasiado específico, o si no por área de disciplinaria. Y como bien decía Melissa, nosotros vamos a diseñar una muestra, nuestra muestra, digamos, teórica. Luego vamos a lanzar la encuesta con la ayuda de todos los rectores. Vamos a ir monitoreando el campo, el trabajo de campo, la recolección de datos, para ir viendo que se está respetando nuestro diseño muestral, que no se está desbalanceando la recolección de los datos, y si ese es el caso, vamos a redactar la convocatoria para convocar, valga la redundancia, a aquellos que no están respondiendo. Por ejemplo, si nos faltan casos en algún departamento, hablar con las personas o rectores de aquellos departamentos para que refuercen el llamado, para que los estudiantes respondan, y así poder llegar a nuestro diseño muestral. Pero si eventualmente, terminado el plazo de recolección de datos, nuestra muestra no queda exactamente igual a lo diseñado, se difiere, digamos, en algún levemente, no tiene que ser, se tiene que aproximar lo máximo posible, pero si eso no sucede, nosotros tenemos recursos estadísticos para rebalancear la muestra, que se llama ponderación, de manera tal que aquellos segmentos que están subrepresentados tengan un mayor peso y aquellos que están sobrerepresentados valgan menos. Bueno, esto es muy técnico, pero en definitiva lo que quiero expresar es que vamos a seguir un diseño muestral en el trabajo de campo, pero siempre hay, digamos, contingencias. A veces no se logra lograr el objetivo porque dependemos también de la voluntad de los estudiantes de responder, ¿no? Estamos 100% a merced de la buena voluntad de los estudiantes que se sienten y respondan esta encuesta, y también de los rectores, obviamente, que van a colaborar con nosotros. Pero si no logramos el 100% del diseño muestral, podemos ponderar los datos una vez finalizado el campo para corregir y tener representatividad, sobre todo en todos los departamentos, siendo uno de los puntos más importantes. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si se entendió lo que les planteé, si hace falta aclarar algún otro punto. Hola, Alejandra, yo quiero puntualizar nomás, se trata de universidades e institutos superiores. Esas son las dos instancias que van a ir a la encuesta. Okay. Gracias, Ale. ¿Alguna consulta para la profesional? Bueno, entonces avanzamos con la encuesta. Hay una pequeña presentación del objetivo de la encuesta. Se lo hace a través del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias. Pasamos a una solicitud de correo electrónico que sí es obligatorio para completar la encuesta, y vamos a la primera sección de datos personales. Aquí pedimos nombre y apellido, seguimos documento de identidad, sexo, nacionalidad, edad y rango establecido, y no hay límites para ello. Pertenece a una comunidad indígena, 9 preguntados. El séptimo, discapacidad, sí, no. Departamento donde reside actualmente y la grilla de los departamentos. Distrito donde reside actualmente. Y vamos a una segunda sección de datos laborales. Y empezamos. ¿Trabajas además de estudiar? Sí, no.
Siguiente, en el caso de que tu respuesta anterior haya sido afirmativa, tu trabajo lo realizas de manera dependiente o independiente. Tus ingresos son menos del salario mínimo, igual al salario mínimo o superior al salario mínimo. Ahora pasamos a la siguiente sección de entorno familiar. ¿Vives con tu familia? Sí, no. Si la respuesta fue afirmativa, ¿cuántos miembros integran tu grupo familiar? Incluyéndote a ti, y hay un rango establecido también para marcar. ¿Tenés personas a tu cargo? Es decir, que guardan dependencia económica de tus ingresos. Sí, no. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuántos miembros de tu familia dependen económicamente de tus ingresos? Y un rango nuevamente. ¿Algún miembro de tu familia se encuentra cursando un programa de educación inicial, educación escolar básica o educación media? ¿Sí o no? Como ven, es una grilla de selecciones. No están campos abiertos como para descripción, porque va a generar también mejores resultados después a la hora de tomar los datos. En caso afirmativo, ¿cuántos miembros de tu familia se encuentran cursando un programa de educación inicial, media, básica o media? Si ningún miembro de tu familia se encuentra dentro del sistema educativo inicial, básico o media, nos interesa conocer el motivo. Y también se despliegan las opciones: falta de interés, insuficiencia de recursos económicos, ciclo formativo concluido o la opción de otros. En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántos miembros de tu familia están matriculados en alguna institución de educación inicial, educación escolar básica o educación media? ¿Uno, dos o más de tres? ¿Alguno de ellos recibe una beca de estudios? ¿Cuántos miembros de tu familia se encuentran cursando carreras de grado o pregrado en universidades, institutos superiores, técnicos superiores o institutos de formación docente? Si la opción seleccionada fue la última, es interesante conocer el motivo: falta de interés, insuficiencia de recursos económicos, ciclo formativo concluido, otros. En caso de que tengan familiares cursando estudios de educación superior, ¿cuántos miembros de tu familia están matriculados en alguna institución de educación superior? ¿Uno, dos, tres o más de tres? ¿Alguno de ellos, sin incluirte a ti, ha recibido una beca de estudios? Y pasamos a la siguiente sección. Sí. Por sección no vamos a poder hacer consultas alternas, porque veo que va a ser largo. Yo creo que es ideal, rectora, que se haga punto por punto. Sí. Sí, puntual. Si le podemos acercar el micrófono, por favor, para los que están en línea. Sí, en relación al punto familiar, no hay ninguna consulta en relación al ingreso de la familia. Si es una familia, si es mamá, papá, si tienen ingreso, qué ingreso tienen. Estamos hablando solamente con el estudiante. Pero ¿qué pasa con un estudiante, por ejemplo, que no trabaja y sus padres trabajan y tienen el poder adquisitivo de que ese alumno pueda estudiar y no trabajar? O aquel cuyos padres tienen limitaciones económicas y sigue carreras que requieren doble turno, como puede ser medicina o odontología, etcétera, y él no tiene las condiciones, pero sí. Entonces es para mí interesante colocar, si se puede, ¿verdad?, el ingreso de los padres, ¿verdad? Sí. Y también ahí la conformación familiar. Yo, como ustedes definirán después por una parte más íntima, ¿verdad? Pero la conformación familiar también, mujer cabeza de hogar, tiene una familia con mamá, papá, ¿verdad? Eso difiere muchísimo en las decisiones o la permanencia de nuestros alumnos también. Perfecto, vamos a tomar nota de eso. Y continuamos a la siguiente sección. Ahora entramos a la sección de financiamiento.
¿Cómo financias tus estudios? Ingresos propios, ayuda familiar, becas, gratuidad por arancel cero, becas y gratuidad por arancel cero, otros. Pasamos a datos de la institución y carrera. Rectora, lo que podríamos es, dentro de las secciones, incluir una que sea recursos económicos del entorno familiar. En relación a los datos de la institución y carrera, ¿cómo se llama la institución en la que cursas estudios? La institución en la que estudias es de gestión pública o privada. ¿En qué departamento cursas estudios? ¿Distrito? ¿Has sufrido desarraigo para poder iniciar, continuar o culminar tu formación en el nivel de educación superior? ¿Sí o no? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué departamento has tenido que emigrar? ¿Cuál es? Ahí se indica cuál es el departamento de origen. ¿En qué año ingresaste? Y hay una grilla amplia para tomar esos datos. ¿Qué carrera estás cursando? ¿Formación docente, tecnicatura, pregrado o carrera de grado? ¿Cómo se llama la carrera que te encuentras cursando? ¿En qué turno cursas tus estudios? En una disposición de turnos, mañana, tarde, noche, mañana y tarde o tarde y noche. Modalidad de estudio, presencial, educación a distancia o híbrida. ¿Cuánto dura la carrera que estás cursando? 2, 3, 4, 5 o 6 años. ¿Tiene tu institución o universidad mecanismos apropiados y estratégicos de apoyo y acompañamiento al estudiante? Sí. Otra consulta. No sé si cabe ahí, pero como hablan de migrar y ahí entran los costos de alojamiento de la persona, entonces si ella está previsto en otro lado, espectacular, ¿verdad? Entonces, sí, porque esa es una variable también importante. Y me parece también que cuando se consulta sobre el sistema de apoyo de bienestar estudiantil, que se pueda detener un poco más, que cuenta con qué tipo de apoyo, sea becas, subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos y estamos en la sección. ¿Alguien levanta la mano adelante, por favor? Luis Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes desde la Universidad San Carlos. Consulta, ¿algún punto se tiene previsto hacer referencia al traslado que el estudiante tenga que hacer hasta su universidad o instituto de educación superior, principalmente pensando en aquella población que se encuentra en el interior del país y que tiene que recorrer ya una cantidad relativamente importante de kilómetros, ya sea desde su trabajo u hogar hasta su casa de estudios? Muchas gracias. Sí, Luis, está previsto un poco más adelante en otros preguntados. Y vamos al ítem 40, costo de matrícula, en caso de que aplique. Y un rango de montos. Costo promedio mensual de traslado. La referencia, lugar de residencia hasta la facultad. Costo promedio mensual de alojamiento si aplica. Costo promedio mensual de materiales de estudios. Costo promedio mensual de alimentación y salud. Entramos al
la subcategoría de movilidad. Sí, adelante. Un poco el punto de transporte que pusieron, el costo promedio, sí, mensual, ¿verdad? Ahí se puede identificar porque existe un problema con el transporte público que sería de mucha utilidad para el estudiante que hoy debe comprar una moto o tiene que buscar otro medio de transporte que haga que sea más caro, lógicamente, su transporte. Eso se identifica, el alumno cuando ponga eso va a identificar si va en su moto, si va en su auto, si va en un bus, se va ese costo, o sería más bueno identificarlo también, ¿verdad? Porque eso es un problema también, la seguridad y el transporte público para el estudiante, sobre todo nocturno, ¿verdad? Que a veces ya no hay transporte público después de las 8:30 o de las 8 de la noche. Yo coincido en que hay que incluir y que se precise el tipo de movilidad, si es público, privada y cuál. Bueno, movilidad académica estudiantil. ¿Ha sido beneficiario de un programa de movilidad estudiantil? ¿Sí o no? En caso de respuesta negativa, ¿cuál ha sido el motivo? Falta de interés, insuficiencia de recursos económicos, ausencia de programas de movilidad en la carrera, desconocimiento de la existencia de programas de movilidad, compromisos laborales, compromisos familiares, otros. En caso de respuesta afirmativa, el programa de movilidad al que accedió era de carácter nacional o internacional. ¿Cómo se denomina el programa de movilidad al que accedió? ¿Cómo financió el costo? ¿Recursos propios? ¿Recursos otorgados por las instituciones que cursó el programa de movilidad? ¿Recursos otorgados por las instituciones que cursaba originalmente la carrera? ¿Recursos derivados de una beca de estudios? ¿Recursos propios complementarios con recursos derivados de una beca? Otros. Dificultades, obstáculos para iniciar, continuar o culminar los estudios de nivel superior. Ahí. 50. ¿En algún momento te has visto en la necesidad de postergar o abandonar tus estudios de nivel superior? ¿Sí o no? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué motivó tu decisión de postergar o abandonar tus estudios de nivel superior? Puedes seleccionar más de una opción. Insuficiencia de recursos económicos, cuestiones de salud, cuestiones laborales, prioridades familiares, cierre temporal de carrera por insuficiencia de matrícula u otros. Lo que tendría que ser cierre temporal más, sin especificar tal vez el motivo. No sé si puede haber algún otro motivo. ¿Verdad? Entonces dejamos el cierre temporal. ¿A ver? Okay. Genérico. Porque no debería haber un cierre, no se compromete a terminar la prueba. Sí, lo que buscamos es captar situaciones que por ahí salgan, digamos, de lo esperable, pero que se puedan dar también. Siguiente, 52, tenemos en caso de que hayas sido adjudicado de alguna beca y posteriormente lo perdiste, ¿cuál fue el motivo? Falta de promedio requerido, límite de edad, falta de regularidad, cuestiones familiares, beca insuficiente y abandono por falta de recursos económicos, otros. Ahí debe ser otros casos. 53. Si alguna vez intentaste acceder a alguna de las becas otorgadas por el Estado y no lo lograste, ¿cuál fue el motivo? Nuevamente la vía límite de edad, falta de promedio, no pasé el examen de competencias básicas, no pasé la evaluación socioeconómica, otros. ¿Consideras que te encontrás cursando la carrera que corresponde a tu vocación? ¿Sí o no? En caso de que tu respuesta sea negativa, ¿cuál sería el motivo? En tu departamento de origen, ¿no contaban con la carrera de tu vocación? ¿La carrera de tu vocación requería recursos económicos de los que no disponías? ¿Motivos de salud han influido en tu elección? ¿Prioridades familiares han influido en tu elección? ¿No sabías que la carrera de tu vocación existía? U otros. Sí.
acá va muy ligado un poco también a lo que significa la orientación vocacional. Y eso no está dentro de la universidad. La pregunta a lo mejor sería, ¿usted ha accedido a un test vocacional que le direccione? Porque hay una realidad con el MEC que hace tiempo no funcionan los departamentos de orientación en las instituciones educativas. Y es una falencia, porque si realmente el alumno puede llegar y a lo mejor hoy un alumno sigue educación inicial, ingresa y después dice, no, yo quiero seguir medicina, nada que ver una cosa con la otra, por ejemplo. Entonces, evidentemente no tiene una orientación adecuada. Y es interesante colocarlo para poder medir, pero desde el punto de vista si recibió esa orientación, no en la universidad, porque ya llegó, ¿verdad? Tendría que ser antes. Replantear un poco eso, porque sí es un dato interesante para el web. Aquí en la sección que habla en datos de las guías y carreras, tal vez alguna consulta de efectivamente si recibió alguna orientación o qué motivó la elección de su carrera, etc. Inclusive si es la primera carrera que está intentando cursar. Entonces sería agregar un preguntado, no excluir ninguno de los demás ítems. Ok, agregar uno más. Y último ítem, puedes listar en este espacio algún dato más que te parezca importante mencionar con referencia al bienestar estudiantil y políticas destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior. Sí. Ahí quiero precisar, buscamos que no sea tan larga para garantizar que el estudiante culmine. Comenzamos, creo que eran 35, después de la siguiente reunión se fue ampliando. Me parece que con toda esta observación vamos a llegar a unas 60 seguramente. Y yo creo que ahí lo primero es, ¿les parece ese es un número todavía razonable, cumplible? No queremos que el estudiante pierda el interés, digamos, en la mitad del camino y nos deje sin el proceso culminado. Este es el cuestionario, está más allá de que se haya tratado punto por punto a disposición. Creo que la rectora Zuli levanta la mano. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes, presidente, y a todos quienes hoy nos acompañan en esta revisión. Sí, yo justamente eso iba a mencionar que es muy importante, en especial si están estudiantes acompañándonos, además de los rectores, directores, que nos puedan indicar exactamente eso en el tiempo, porque generalmente eso es muy importante cuando se realizan las encuestas, y creo que estamos tomando los puntos relevantes. Nada más eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, rectora. Por eso que al ser largo, estructurado, con muchas secciones, es fundamental que venga con el apoyo institucional de las guías y de los rectores, que efectivamente se pueda anotar ese trabajo conjunto. Por allá el micrófono, por favor. ¿Quién puede? Haciendo clarito también. Adelante. Buenas tardes. Una consulta así puntual porque no escuché y me gustaría saber si se aplica a los del primer año, se aplican a todos los que en este momento están cursando, todos. A todos, porque lo que buscamos y con el nivel de representatividad correspondiente es tener en general el costo, porque eso es muy importante, doctor. También vemos que las becas tienen limitación para el nuevo ingresante. Mismas las de becas de gobierno en Paraguay, las que otorgamos del Ejecutivo. Aquel estudiante que pasó cierta promoción y ya no le permite, quedó fuera de esa posibilidad. A lo mejor no requiere los 5 años, requiere los últimos 3 años, pero ya no puede acceder. Y creemos que a medida que avanza la carrera es cuando más hay presión también para sostenerla, porque se dan otros incentivos y otras distracciones, inclusive la oferta misma laboral que termina a veces reemplazando. Sí, dos cositas más. Allí cuando, creo que fue en la primera sesión, se hablaba de discapacidad. ¿Cómo se define allí? ¿Solamente auditiva, visual? Porque hoy en día muchos consideran hasta un problema, digamos, de salud, casos de diabetes y otros se consideran como, algunos consideran como discapacidad. Si habría una posibilidad, una opción allí en las respuestas probables. Sí.
podríamos poner así como utilizar la beca Gobierno Paraguay la definición de escenario. Sí, inclusive con el grado y el tipo de discapacidad. Y una última, hay una cuestión que me llama la atención, no hay nada guaraní acá, ¿verdad? Y resulta que una partida de la gente que va a responder habla guaraní, ¿no? Entonces me llama la atención. Lo que podríamos es sí hacer una versión totalmente en guaraní también. Puede ser, esa y que el estudiante elija cuál va a tomar. Digo lo siguiente, presidente, visto por ejemplo desarraigo y otras palabras más que no son muy usuales. Si yo llego, esto no hace falta decir que solamente guaraní hablante, hay mucha gente que por su nivel, por la cantidad de palabras que maneja, hay una serie de expresiones acá, técnicas, que yo creo que habría que aclararlas, porque se van a convertir en un problema a la hora de la respuesta. Eso es decir, movilidad, capaz que todo lo que tenemos acá entendemos que es movilidad, pero ¿cuántos de los estudiantes, un ingresante, que entiende movilidad? Por lo menos poner una aclaración o definir eso en la probable respuesta. Me parece que dos cosas. Por una parte, sí podemos hacer, y creo que es un buen gesto además, hacer una versión en guaraní, ya que en general las carreras se desarrollan en castellano, pero igual ponerlo, hacerlo. Y a los términos técnicos precisos, etcétera, hacer una observación con una referencia. Correcto, gracias. No, simplemente quería opinar respecto a, cuando se preguntó si pensar en 60 ítems es demasiado para mí mismo. Primero, por la característica del instrumento, es de respuesta rápida. Y segundo, cuanto más aproximación a una radiografía real de la situación que el estudiante tenga, mejor. Entonces, no creo que haya, de cualquier manera, se desarrollará una política motivacional para hacer entender las intenciones de este instrumento y 60 ítems con este tipo de selección, yo pienso que es muy fácil completarlo. Gracias, rector. Ahí yo les quiero precisar casi por qué surge esta iniciativa. Las becas Gobierno del Paraguay este año unió a 4 instituciones, las 2 binacionales, Juventud y MEC. Hicimos un bolso de 5.000 becas, pero no fueron otorgadas todas, sobraron 500. Y 500 por una proyección de ser otorgadas por 5 o 6 años de carrera es muchísima plata. Entonces, lo que vemos es que el instrumento mismo nuestro del Ejecutivo no está sabiendo captar, no alcanza solamente esa variable del examen con un promedio cerrado de corte, que creo que es 4,5 o 4 para arriba, y la evaluación socioeconómica. Porque no podemos creer que no haya gente que de alguna u otra manera requiera también esa, y ahí es donde necesitamos saber leer. Entonces, si son 4.500 bajo X modalidad, ¿cómo es una segunda ronda que nos permite utilizar la totalidad de los recursos? A nosotros en el MEC nos quedaron 500 millones también. Honestamente, para nosotros es un fracaso, porque tenemos la plata guardada, ¿sí? Pero sin instrumentos institucionales de cómo hacerlo operativo. Entonces, estos son los elementos que también están detrás. Y tal vez captando, aunque como indica el rector clarito, son muchos, pero tal vez entendiendo y acompañando el objetivo de esto, podamos efectivamente llegar a las cifras que necesitamos. Sí, adelante María Gloria Velar, por favor. Sí, buenas tardes. Yo estoy viendo algunas preguntas que se refieren más bien a las personas que han abandonado, porque han abandonado la carrera. Esas preguntas probablemente, si el estudiante abandonó, ya no lo vamos a encontrar al estudiante. A mí me parece que una consulta más interesante podría ser si tiene usted condiciones de terminar la carrera en el tiempo que se establece para su carrera, y ahí, ¿por qué no? Ahí a lo mejor se puede captar un poco mejor la necesidad económica que tiene el estudiante. Me preocupa un poco, porque son varias preguntas que se refieren a usted,
abandonó la carrera, cuáles son las razones por las que abandonó, se abandonó. Y no sé cómo se va a encontrar a ese estudiante que ya abandonó la carrera, más bien el que está en carrera si tiene condiciones de terminarse en el plazo y identificar por qué cree que no puede terminar en el plazo establecido. Vamos a proyectar ese preguntado, por favor, Juan. Fabio o Juan, si podemos proyectar ese preguntado, por favor. Está en la anteúltima sección, dificultades y obstáculos. Yo no anoté en qué número trabajo. Si puedes adelantar, por favor. No, puedes adelantar ahí, por favor. Dificultades, obstáculos. Acá tenemos: ¿en algún momento te has visto en la necesidad de postergar o abandonar tus estudios? Si se vio en la necesidad, es la pregunta, no si abandonó. O postergar en el sentido de que algunos son irregulares y retoman nuevamente después en la medida de las posibilidades y según las condiciones personales de cada estudiante. De hecho eso se va a presentar por el tema de la pandemia acá. Este va a ser un indicador que en este caso va a ser muy frecuente por el tema de los que salieron en periodo de pandemia y están retomando. Esa va a ser, como diríamos, algo que va a salir, pero no sé si va a responder en otro tiempo, pero para este tiempo sí es una realidad, va a saltar. Yo quería hacer también una sugerencia en el último, donde dejan preguntas abiertas. Sí. Es un poco difícil para ustedes después tabular 400.000 preguntas y es muy abierto. ¿No sería bueno ponerle opciones también? Por ejemplo, seguridad, transporte, algunas opciones, porque hay dos temas, ¿no?, en el último enunciado. En el último ítem, vamos a ver, hay datos adicionales, o sea, si hay algo más que no se prohíbe. A ver, dice, ¿puedes listar en este espacio algún dato más que te parezca importante mencionar, con referencia al bienestar estudiantil y las políticas destinadas a facilitar el acceso y la permanencia? Y vieron que ahí hay dos temas, una política de bienestar estudiantil que puede ser de la propia institución. Separarla. Claro, y luego están las políticas que vienen más con el Estado, ahí por eso hablo de seguridad, de transporte. Podemos separar. Claro, y separar, a lo mejor inclusive poner uno, dos, tres, así poner usted y ellos marcan ahí, o le dan prioridad de 1, 2, 3, una cosa como esa, por ejemplo. Creo que está muy bueno porque además le va a brindar a las universidades mayor información en el apartado de bienestar. Y él también va a comprender mejor esa diferenciación. Permiso. Sí, adelante, doctor. Adelante, rectora, y luego la doctora Carmen. Sí. Yo creo que en cuanto a la cantidad, me parece que es mucho. O sea, hoy en día el estudiante está con su celular y 2 minutos está en uno y ya pasa. Entonces tendríamos que buscar la forma de que él tenga interés, ¿verdad?, en que pueda responder todo esto, tomar una prueba con algunos estudiantes y decir cuánto tiempo toma responder las 60, si sale 60, ¿verdad? Y ver una forma de incentivo a los centros de estudiantes. Si tu universidad es la que cumple meta, no sé qué, te dan esta cosa, ¿verdad? O sea, una especie de incentivo para que el centro de estudiantes con su gente haga que se complete, porque nuestra universidad parece esto, o sea, un incentivo. Eso es lo que pienso que podríamos hacer. Sí. Yo creo que nosotros podemos, sería bueno recibir ahí ideas. Yo creo que podemos conseguir algunos recursos como para generar también algún tipo de premio, reconocimiento, incentivo, etcétera, a los centros. Entonces, tal vez algún tipo de, veamos qué puede ser.
yo creo, presidente, que es una linda propuesta y podemos generar un buzón de sugerencias para que podamos recibir también esos datos de las guías, ¿verdad? Y a partir de ello poder perfeccionar, ¿verdad? De la manera de poder acceder. Está en línea la doctora Carmen y luego sí, adelante por favor, Carmen. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Celebro, señor presidente y viceministro, esta oportunidad de recolectar una información sumamente útil y oportuna, especialmente para poder tener una radiografía de lo que son los indicadores de eficiencia interna del sistema de educación superior. Referente a esta pregunta número 50, que ya fue consultada, creo que sí. Los alumnos que trabajan generalmente postergan sus estudios. Estudian 6 meses, van a trabajar de vuelta, retoman en el siguiente semestre. No es realmente que abandonan, sino que tienen un régimen de tiempo diferente a aquellos que reciben financiamiento o que aquellos alumnos que no trabajan. Entonces me parece oportuno utilizar el tiempo, o sea, utilizar la palabra necesidad de postergar. Inclusive hasta se le puede poner las alternativas del por qué postergar. Hay veces los turnos de las carreras no son los más favorables para que los alumnos puedan terminar también en tiempo, y los que estamos en el interior, la falta de transporte público y la inseguridad es un factor determinante. Muchas veces los jóvenes prefieren quedarse en su casa a la noche antes que ponerse al riesgo. Y en esa pregunta que corresponde al bienestar estudiantil, que es la pregunta 56, es demasiado amplia. Entonces quizás podemos listar algunas acciones que hacen al bienestar estudiantil, como por ejemplo ayuda económica, ayuda para transporte, uniformes, materiales de estudio, acompañamiento a la salud, programas oficiales del Ministerio de Salud, vacunas, técnicas y métodos de estudio, algunas acciones como para que les sea mucho más fácil calcular. Y muchos de esos datos yo creo que sí se van a poder recolectar de una manera más fácil que poniendo así de una manera muy amplia, porque quizás muchos no entiendan lo que son las políticas de bienestar estudiantil. Gracias. Lo que podemos es separar, como ya se propuso, y entre paréntesis a qué se refiere cada uno, con bienestar estudiantil y con políticas destinadas al acceso a transporte, seguridad, sistema de becas, etc. Y también, como igual es una batería ya amplia, esto irá acompañado al momento de remitir a las IES con una pregunta abierta, sin mayor detalle, digamos, para que las IES nos comuniquen también cuál es su sistema de becas, apoyos, etcétera, y que podamos de alguna manera graficar también. Sí. Perdón, referente al empleo, en la primera sección del instrumento. No leo. A ver. Se le pregunta cuánto es su ingreso, cuánto gana. Quizás se le puede preguntar también a qué se dedica, en qué trabaja. Su trabajo lo realiza de manera dependiente, de manera dependiente, independiente. Sí, o siempre podemos cada ítem ampliar, ¿verdad? Pero buscamos, como se dice, afinar en el objetivo. Seguramente luego lo veremos cómo cruzar con otras bases o complementar. Me parece que 60 puede ser un número ideal
y buscar redondear en eso. Veo que levanta también la mano Derry, adelante por favor.